Muy buenas noches, amigos de todo el país. Bienvenidos nuevamente a Edición Nocturna, aquí por CDN, Canal 37. Yo soy Miguel Guerrero y tengo el privilegio de contar esta noche con la grata participación de tres destacadas figuras del derecho nacional e internacional. En primer lugar, el doctor Alan Brewer Carías, experto venezolano en materia constitucional, los doctores dominicanos Eduardo Jorge Prats y Julio Curi. Y vamos a tratar un tema sumamente interesante que está en la palestra nacional y ocupando la atención de todos los medios de comunicación del país. Se trata del tema de la Constitución, la ley de partidos políticos y la posibilidad de que la elección de los candidatos presidenciales de los diferentes partidos políticos se hagan a través de primarias abiertas, supervigiladas por la Junta Central Electoral, con el padrón de la Junta Central Electoral. Muy buenas noches, caballeros, gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas noches. Doctor Breu, usted en un seminario, en la presentación de un libro sobre un seminario que se celebró aquí en el país, usted dice: en nuestro criterio no hay duda que corresponde al legislador determinar los mecanismos que estime necesarios y en la forma como lo estime para asegurar la democracia interna de los partidos políticos, pudiendo establecer sistemas de elecciones primarias, por ejemplo, cerradas o abiertas de acuerdo a lo que considere lo más adecuado para ello. Mucha gente aquí, incluyendo el expresidente Leonel Fernández, entienden que las primarias abiertas violarían la Constitución dominicana. No, yo no creo en absoluto. La Constitución dominicana está en la corriente del constitucionalismo moderno en materia de partidos políticos, no solo estableciendo la libertad para establecer partidos políticos y su organización, sino indicando expresamente la necesidad de que haya un proceso de democratización interna de los partidos políticos, de asegurar la democracia interna. Este es un mandato del constituyente, y es un mandato del constituyente ¿a quién? Al legislador, porque eso debe hacerse de acuerdo a lo que determine la ley. ¿Y quién dicta la ley? El legislador. El legislador, por tanto, tiene un mandato constitucional de organizar, regular, establecer los mecanismos de democracia interna de los partidos políticos. ¿En qué otros países de América Latina se utilizan las primarias abiertas? En Argentina, por ejemplo. Argentina. Chile. Y en Venezuela se ha usado, aun cuando no establecidas legalmente, pero se ha utilizado en el pasado, antes del autoritarismo chavista, ¿no? Que nos carcome. Se usaron las primarias, de manera que se han aplicado en muchas partes. O sea, no se trata de hacer un catálogo, se trata de ver a la Constitución. ¿Qué dice la Constitución dominicana? La Constitución dominicana se refiere expresamente al tema de las primarias, y creo que ahí los partidos políticos y el liderazgo de los partidos tienen que perder el miedo a abrir los partidos. Los partidos están en crisis aquí y en todas partes de América Latina, y la crisis de los partidos es lo que en otros países ha originado el autoritarismo. En Venezuela, el autoritarismo del 98, 99 se originó por el vacío que dejaron los partidos políticos al no democratizarse internamente, al no abrirse a la población, a no abrirse a la participación popular. Y eso es lo que provocó vacío y autoritarismo. Entonces yo creo que aquí lo importante es cumplir la Constitución, no tenerle miedo a la democracia. El argumento que se esboza para oponerse a primarias abiertas es que existiría la posibilidad de que un partido influenciaría con el voto de sus militantes para que gane un candidato de un partido opositor con menos posibilidades de ganar las elecciones. No, eso tendría que haber un mecanismo para probar que los que van a votar en las primarias abiertas van a ser miembros de otro partido. Yo creo que eso es demasiado rebuscado. Yo, por ejemplo, pude votar en unas primarias que se hicieron en Venezuela por el candidato de un partido sin yo ser militante de ese partido. Yo nunca he sido militante de partido, pero pude ir. ¿Por qué no? Por eso el mecanismo que se propone en el caso de primarias abiertas como mandato legal son primarias abiertas simultáneas, de manera que el mismo día, en un proceso convencional nacional, todas las personas pueden votar en el partido que quieran votar, que es muy importante porque a la luz de lo que son las encuestas más recientes, como el caso de la Gallup, casi un 50% de la población se manifiesta que no simpatiza por un partido. Entonces los partidos lo que mal pudieran ahora es cerrarse aún más frente a una ciudadanía que lo que necesita es vías de canalizar su participación. En este sentido,
la Constitución es muy clara, como dice el profesor Brues, en cuanto a que los partidos tienen una misión constitucional que desplegar, que es articular la voluntad popular, es decir, organizar el menú electoral, y en este caso la participación de la gente en estas primarias no es para seleccionar los cargos internos, sino para preparar la oferta electoral, es decir, quiénes van a ser los candidatos a funciones electivas. Y eso es además la realización de otro mandato constitucional, que es el mandato de la democratización interna. Los partidos no pueden pedir democracia hacia afuera si no tienen democracia hacia adentro. Pero obviamente si esto se celebran simultáneamente todos los partidos políticos, es decir, al mismo tiempo, el mismo día, tendría que estar bajo la supervisión de la Junta Central Electoral, porque no habría otra forma de supervisarlo, ¿no? Y con el padrón de la Junta Central Electoral. ¿Eso sería lo correcto? Es lo que se ha propuesto. Mira, las primarias cerradas no se avienen con el principio democrático, a tal punto de que perdemos de vista que lo que hacemos en las asambleas electorales es confirmar lo que ya los partidos previamente han confeccionado. Como decía Eduardo, es un menú que se nos ofrece y como las lentejas no podemos hacer otra cosa que tomarlas o dejarlas. Entonces el derecho de los ciudadanos a elegir se activa desde esa fase embrionaria, cuando los partidos proponen los candidatos, y no hay razón porque para cercenarle al ciudadano ese derecho, porque de la mismísima Constitución en el artículo 216 no se refiere a militantes. Cuando establece que los fines de los partidos políticos son, numeral 1, garantizar la participación de ciudadanos, no habla de militancia ni de simpatizantes. Ciudadanos somos todos aquellos que tenemos, que gozamos de los derechos civiles y políticos, aún sean menores de edad, si se han casado, ¿no? Garantizar la participación de ciudadanos en los procesos políticos que contribuyan al fortalecimiento de la democracia. No se contribuye... No dice garantizar la participación de sus militantes, correcto, de los ciudadanos. Correcto. Entonces, ¿se necesitaría otra ley para que eso se realice o no? No, la propia ley de partidos que se ha propuesto, que es donde se establecería el mecanismo de participación, porque fíjate... Pero hay mucho escepticismo con relación a la posibilidad de que esa ley de partidos se apruebe antes de las elecciones del 2020. Creo que es importante que esta ley se apruebe y que se apruebe con un mecanismo de primarias, porque precisamente lo que decía el profesor Bruers, las democracias se basan en los partidos. Las democracias electorales son democracias de partidos. Allí donde no hay partidos, lo que tenemos es un líder mesiánico, lo que tenemos es populismo, lo que tenemos es un consenso manufacturado, como la democracia rusa a la Putin, como los populismos que hemos vivido en Iberoamérica. Entonces, una de las características del sistema político dominicano en relación al resto de la región es la fortaleza de sus partidos, porque mal que bien, el Partido de la Liberación Dominicana, ahora el Partido Revolucionario Moderno, que es un desprendimiento del PRD, que fueron fundados por dos grandes líderes como Juan Bosch y Peña Gómez, son una gran excepción en una América Latina donde Acción Democrática en Venezuela, el APRA en Perú, han venido decayendo. Y la manera de nosotros darle un redimensionamiento a nuestros partidos es a través de las primarias abiertas, que canalizarían todo un electorado que no se ha cultivado en la democracia política que vivimos nosotros, en la lucha contra los grandes regímenes. En el caso hipotético de que se dé este escenario, que algunos partidos decidan hacer las primarias abiertas, supervisadas por la Junta Central Electoral, y otro en un padrón cerrado, ¿qué sucedería entonces? ¿Dónde estaría la legalidad de una o la ilegalidad de la otra? No, en este momento entiendo que no está regulado. No, hay una propuesta. Podrían, sí, pero si no se aprueba la ley, pueden hacerlo como quieran. Sí, ahora, perdón Eduardo y profesor, lo que sucede es que si se aprueban las primarias cerradas, se estaría contraviniendo el derecho ciudadano que les reconoce la Constitución en el artículo 216. A nosotros, a los que gozamos de derechos civiles y políticos, decía yo, hasta un menor emancipado, porque no es un derecho reservado a militantes. Entonces, las primarias cerradas, que lo que permitiría es que el PLD escoja a su candidato presidencial o a sus senadores y diputados con el padrón de sus militantes, entiendo, ¿no? Colide frontalmente con el numeral primero del artículo 216 de la Constitución. Y yo no dudo que si esa fuese la ley que surgiría del Congreso, sobrevendrían una serie de acciones en inconstitucionalidad contra esa ley. Yo no me refería a que la ley establezca solo la cerrada, me refería a que en la situación actual, donde no hay una regulación legal, porque la ley
fue anulada, los partidos están libres de establecer los mecanismos claro, de es opcional, selección ¿no? Sería opcional. en este momento. El peligro de una realización opcional es el tema de personas votando para influenciar. Por eso es que se quiere regular un sistema de primarias abiertas simultáneas para los partidos de dimensión de financiamiento público, por lo menos. No tendríamos que hacerlo obligatorio para los partidos minoritarios, pero aquellos partidos que sobrepasan el threshold, el umbral del 5%, que es lo que le da acceso al financiamiento público, pues son partidos que son máquinas electorales estatales o estatizadas y por lo tanto no tienen derecho a reclamar una no injerencia en su organización. Pero cuando hablamos de todas esas expectativas que hay alrededor de la aprobación de una ley de partidos políticos, mucha gente se pregunta, bueno, ¿qué clase de ley es la que estamos discutiendo? Porque el texto final, que aparentemente es el que va a ser discutido, si llegara a discutirse en el Congreso, muy poca gente lo conoce realmente, porque se ha convertido, el borrador inicial se fumó por completo, ese otro borrador lo que existe ahí. Entonces, ¿qué realmente se persigue? Porque no se desconoce si lo que se pretende es limitar el gasto electoral, que ha sido uno de los grandes vicios del sistema electoral dominicano, porque por ahí se filtra muchísimo dinero sucio. Bueno, ahí está la opción del legislador. El legislador son los partidos, en definitiva, que están en el Congreso y tendrán que optar en beneficio del país y no de sus propios intereses. De nuevo volvemos al tema de la crisis de los partidos. Si los partidos solo actúan en virtud de sus propios intereses, muy mal servicio le están haciendo a la democracia. Tienen que en un momento determinado ponerse de acuerdo a favor de la democracia. Bien, caballeros, si ustedes no lo permiten... siga, doctor. No, que a veces nos olvidamos que la esencia de los partidos políticos en un sistema democrático es ponerse de acuerdo para defender y impulsar la democracia. Eso se les olvida a los partidos. Bueno, con mucha frecuencia diría yo, o casi permanentemente. Tenemos que hacer una pausa, caballeros, si me lo permiten. Regresamos con el tema de esta noche. Continúen, por favor, con Edición Nocturna.